capítulo 15. Gracias. Hechos, capítulo 15. Y vamos a empezar leyendo donde nos quedamos más o menos el domingo pasado, en el versículo 31. Hechos 15. En el versículo 30 dice que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta. ¿Te acuerdas que se reunieron en Jerusalén para escribir una carta con el fin de cerrar la boca del diablo, que por instrumento de otros hombres estaban trayendo la división y la mentira a la iglesia? Y se tomó una decisión de creer en la sola gracia de Dios para salvación. Entonces los apóstoles y otros hermanos fueron enviados a llevar esa carta y consolar a las iglesias. Y dice en el versículo 31: y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El título del mensaje en esta tarde es: el Señor guía a su iglesia. El Señor guía a su iglesia, incluso en sus errores, incluso en sus problemas, incluso en las dificultades que surgen. Porque, como tú sabes, la iglesia le pertenece al Señor. Tú lo sabías eso, ¿no? La iglesia le pertenece al Señor. Somos suyos. Y el enemigo de Dios quiere siempre trastornar la obra del Señor para que el Señor no reciba la gloria, para otras muchas cosas. Entonces vemos que él siempre está atacando a la iglesia, lo ataca por fuera, lo ataca por dentro. Aquí lo hemos visto que estaban predicando una mentira tan grande: si quieres ser salvo, tienes que ser buena persona. Eso estaban predicando unos hombres ahí, los que querían obligar a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés para salvarse. Y felizmente lo que ocurrió fue que la iglesia dijo que no a eso, porque solo en Cristo y solo por la gracia del Señor podemos ser salvos. Y una vez que hemos creído en Él, no hay nada más que hacer, solo guardar algunas cosas ahí para no ser ofensivos a los judíos y dar un buen testimonio como cristianos. Son algunas cosas, pero eso se hace solo para ayudar al Evangelio, pero no para ser salvo. Y eso es algo que ya vimos el otro día. Entonces, la misión de ellos no solamente era leer una carta, era explicar todo eso y en las iglesias tratar de quitar el veneno, poner el antivirus a la iglesia, porque se extendía más y más esa mentira de que había que guardar los mandamientos de Moisés, los mandamientos de Dios, y circuncidarse y no sé qué cuántos para salvarse. Entonces Pablo y otros hermanos, entre ellos Judas y Silas y Bernabé, ellos iban por las iglesias llevando esta palabra. Y ya finalmente en Antioquía habían acabado con gran éxito su ministerio.
Ya por fin la iglesia estaba consolada y confortada y reafirmada. Porque en la iglesia necesitamos continuamente, necesitamos el consuelo de Dios por medio de su palabra cuando somos inquietados por las mentiras y por las dudas y por muchas cosas que nos sobrevienen. Necesitamos también afirmarnos en la fe para que las corrientes no nos lleven, como echar el ancla bien firme en la palabra de Dios para que las corrientes de la mentira no nos arrastren. Y necesitamos ser edificados en la fe. Y entonces ellos, con la profecía, con la palabra del Señor, consolaban y confortaban y confirmaban. Es una palabra muy importante. Confirmar quiere decir afianzar algo para que no se mueva, ¿vale? Entonces ellos estaban haciendo y cumpliendo esa labor tan importante que vemos ahí. Y una vez que acaba esa obra, nos dice el versículo 35 que Pablo y Bernabé, otros hermanos se quedan en otra zona, pero Pablo y Bernabé continúan hasta Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. Estos, Pablo y Bernabé, eran unos cracks, eran hombres de Dios tan tremendos. Bernabé, el hijo de consolación, era un íntimo amigo de Pablo. ¿Y cuánto ayudó a Pablo? ¿Te acuerdas que Bernabé fue el que cogió a Pablo cuando Pablo se convirtió? Todo el mundo decía, no, que no venga Pablo aquí, que este persigue a la iglesia, este se ha introducido en la iglesia para matarnos, para hacer cualquier cosa. Pero Bernabé dijo a Pablo, no, él ha creído, y él lo llevó a la iglesia de Jerusalén. Y tanto ayudó Bernabé a Pablo, porque cuando Pablo entró del brazo de Bernabé a la iglesia de Jerusalén, dijeron, un momento, viene con Bernabé. Esto significa que este hombre de verdad es creyente, de verdad es un cristiano, y además es un apóstol llamado por el Señor, el último de ellos, tardío, pero llegó, el gran apóstol Pablo. Entonces Bernabé y Pablo eran realmente un equipo tremendo, ¿no? No sé, como Messi, como Cristiano Ronaldo, para los que sois futboleros, no sé, como Nadal y el otro que ganaron la medalla de oro de dobles el año pasado, me parece que fue, el anterior, no me acuerdo, unos cracks, ¿no? Ganaron la medalla de oro de tenis de dobles, ¿verdad? En pareja. Nadal y no recuerdo el otro, un partido tremendo. Y oye, se combinaron bien. Porque para jugar al tenis, dos personas en el mismo campo hay que hablárselas como dónde va a ir la pelota y tal y cual, combinarse bien, entre otras cosas para que no te darte con la pelota a la cabeza. Y para preparar las jugadas. Y el partido aquel fue memorable y consiguieron, después de un final agónico, ganar, pero porque había muy buena combinación. Entonces Pablo y Bernabé eran unos hermanos tan tremendos llevando el Evangelio. Un equipo formidable. Y por donde iban, la bendición de Dios estaba. Tanto con Bernabé como Pablo, donde ellos iban, la bendición de Dios estaba ahí, porque eran hombres de Dios tremendos. Y eso al enemigo de Dios no le gusta. Cuando un creyente bueno y otro creyente mejor, o dos buenos creyentes, se juntan para servir a Dios, eso le hace daño, eso lanza torpedos a la línea de flotación del mal, del enemigo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a ver. Porque Pablo y Bernabé, dice, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio, pero no solamente ellos dos, sino con otros muchos. O sea, eran equipos. No es que los misioneros iban, bueno, Pablo y Bernabé, vámonos a predicar por ahí. No, ellos llevaban siempre un equipo de gente. Llevaban otros hermanos y hermanas también, iban juntos. Y grupos de hermanos llegaban a una ciudad y hablaban del Señor por todas partes, y cuando creían algunos, entonces preparaban una iglesia. Entonces esos eran equipos misioneros, no hombres solitarios por ahí, ni siquiera dos, sino un grupo. Pero aquí se menciona a los líderes, se menciona a los que llevaban ese ministerio. Entonces Pablo y Bernabé siguieron trabajando juntos. El versículo 35 dice que anunciaban ¿qué? El Evangelio con otros muchos. Aunque ellos son protagonistas aquí, hay otros muchos que aparecen que también estaban predicando el Evangelio. Y esto es un motivo de gozo. Porque pareciera ser que Pablo y Bernabé eran los únicos que predicaban el Evangelio. No, había otros muchos con ellos.
Otros muchos que les acompañaban, que les ayudaban en tantas cosas y anunciaban también el Evangelio. Así que nosotros, aunque no seamos apóstoles ni tengamos dones como Bernabé y Pablo para ser tan grandes, podemos ser de los muchos, de esos otros muchos que no se mencionan, pero que Dios sabe muy bien quiénes son, de poder ayudar a sembrar el Evangelio, de poder llevar la palabra de Dios. Aquí tenemos algún repartidor de pizzas aquí en la iglesia, el hermano Vicente. Entonces el otro día me pregunta, oye Fran, ¿hay más folletos? Digo, sí, claro que hay un montón ahí detrás. Dice, pues yo ya me quedé sin ninguno, dame más para yo seguir repartiendo. Entonces él aprovecha cuando va a repartir pizzas, aprovecha para dejar la palabra de Dios donde va. Y este hermano Vicente habla muy mal, quiero decir, en público. No es un predicador elocuente, no es un hombre que se distinga por ser alguien extraordinario. Sin embargo, es fiel, llevando la palabra del Señor, dejando la palabra del Señor donde va. ¿Vale? Y entonces, esa es una manera también de anunciar el Evangelio. Dejar la palabra de Dios, la semilla de Dios donde tú estás. Y estos hombres, Pablo y Bernabé, con otros muchos, llevaban la palabra también, donde quiera que estaban. Así que nosotros todos podemos anunciar el Evangelio, de una manera o de otra. Después de algunos días, dice, Pablo y Bernabé se ponen de acuerdo para hacer el segundo viaje misionero. Habían hecho ya el primero por varias regiones, el éxito había sido grande, varias iglesias nuevas habían formado y la palabra del Señor iba creciendo. Entonces ahora Pablo menciona la necesidad de volver a pasar por esas iglesias para confirmarlos en la fe, para ver cómo están. Pero no para decir, ¿cómo te va el trabajo? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás? ¿Y te has casado? ¿Y has tenido hijos? ¿Y qué? ¿Cómo te va? No, para saber cómo están en lo espiritual. No para saber quién había ganado las elecciones o quién había ganado la liga, sino para ver cómo estaban, para velar por ellos, porque la misión de los apóstoles era supervisar iglesias para ayudar, para velar porque la palabra del Señor se predicara. Y máxime cuando tenían una carta de parte de los hermanos de Jerusalén, de todos los apóstoles reunidos, en donde querían apagar el fuego de la mentira que se había introducido en las iglesias. Entonces, por ese motivo, era doble motivo, ver cómo están los hermanos también en el sentido espiritual y también llevarles más de la palabra para que se afiancen bien y echen el ancla y la amarra bien en el Evangelio. Entonces Pablo y Bernabé decidieron hacer ese viaje. Y ahora, como la palabra de Dios nunca nos oculta nada, porque nosotros, si algunas cosas que hacemos no queremos que nadie se entere, no os lo digas a nadie, no vayas a contarlo por ahí. Entonces algunas cosas que metemos la pata y que no lo hacemos muy bien, entonces pues quieres que nadie se entere. Pero el Señor sabe todo y nos ha dejado aquí lo que pasó entre ellos para que entendamos que ninguno es perfecto, ninguno. Y entendamos también cómo Dios está detrás de todo, detrás de el escenario, disponiéndolo todo. Así que mira, aquí aparece que Bernabé y Pablo se preparan para ese ministerio. En el primer viaje pareciera que Bernabé era el líder, que él estaba más bien pues llevando la responsabilidad, y Pablo con él eran un tándem. ¿Sabes lo que es un tándem? Una bicicleta para dos. ¿Lo has visto eso, no? Entonces los dos pedaleaban, pero Bernabé conducía. ¿Vale? Pero estaban de acuerdo. Los dos. ¿Tú has visto lo que es un tándem, no? Pero ahora en este segundo viaje, la iniciativa es de Pablo. Hermano Bernabé, vamos a preparar un equipo para volver otra vez a visitar a los hermanos, a ver cómo están y llevarles la palabra y cuidar de ellos y predicar más el Evangelio, para que más se conviertan a Cristo. Muy bien, vamos Pablo. ¿Tú conduces ahora? Bien, yo conduzco. Bueno, vamos a coger el equipo. Yo quiero que venga mi sobrino Juan Marcos. Acabáramos. Juan Marcos. Vaya, te quiero mucho, Bernabé. Eres un gran hombre de Dios, un hijo de consolación y todo eso, pero por ahí no paso yo. Mira,
Bernabé, versículo 37, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es conocido como Juan, de hecho, lo tenemos ya en el capítulo 13. Se nos habla de él como un ayudante que estaba predicando con Pablo, con Bernabé, con el equipo primero del primer viaje misionero. ¿Y qué había pasado? Hechos 13, versículo 13, Bernabé había desertado del equipo para volverse para Jerusalén. Vamos a echar un vistazo. Hechos capítulo 13 y en el versículo 3 tenemos esta... 13 mejor dicho. Hechos 13, 13. Pero mira, si te fijas en el Hechos 13, 5, llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, Hechos 13, 5, de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, Juan es un predicador del Evangelio que va con el equipo de Pablo sirviendo al Señor. Qué bueno, ¿no? Juan o Marcos, porque tenía por sobrenombre de Marcos, Juan es el nombre judío y Marcos el griego, pero Juan Marcos es un ayudante de Pablo y de Bernabé. Estupendo, qué bien. Pero no sabemos qué pasó, pero el versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Por algún motivo que tú y yo no sabemos, porque no lo menciona la palabra de Dios, solo podemos imaginarnos, pero eso no es bueno, tenemos que sujetarnos a la palabra. Por algún motivo, Juan Marcos, que había sido colaborador de ellos, decide dejar el equipo misionero para marcharse para Jerusalén. Entonces eso causó un gran impacto, un gran problema, porque Juan Marcos demostró que no estaba a la altura del ministerio de la obra de Dios que le había sido encomendada. Por eso se volvió. Juan Marcos había demostrado debilidad, porque cuando la cosa se puso chunga y empezaron a haber problemas y a haber presiones y a haber dificultades, y en aquella época ser misionero, tú sabes que eran apedrear, eran problemas, eran de todo lo que te pudiera pasar, empezando por Esteban y siguiendo por tantos problemas como estuvieron. De alguna manera Juan Marcos dejó a sus hermanos en la estacada y se fue para su casa o para Jerusalén. Y eso a Pablo le causó un gran impacto. Había pasado poco tiempo de eso y entonces Bernabé dice, mira, yo creo que mi sobrino Juan Marcos es un hombre válido para la obra del Señor, pero cometió ese fallo, pero yo creo que ahora ya se ha arrepentido, yo creo que ya está en buena disposición de volver con nosotros, con el equipo, como venía antes en el primer viaje. Y ahora Juan Marcos puede venir a ayudarnos a predicar el Evangelio también. Entonces Bernabé quería darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, que probablemente era un hombre joven, con menos experiencia evidentemente, a ser sobrino de, pues lo sabemos porque lo dicen Colosenses, a ser sobrino de Bernabé, era un hombre joven y había pegado el patinazo de volverse, de abandonar el equipo. Pero Pablo se opuso muy firmemente a eso. Y mira, cuando estaba estudiando este pasaje, tengo bastantes libros sobre el libro de Hechos, y los comentaristas cada uno dice, ¿quién tiene la razón ahí? ¿La tiene Pablo? ¿La tiene Bernabé? ¿La tiene Bernabé? ¿La tiene Pablo? Como que te tienes que poner tú, te tienes que situar en quién tiene la razón. ¿Debería haber Pablo haberle dejado a Bernabé ir en el equipo porque al final se separan, porque no llegan a un acuerdo? ¿Fueron ellos unos cabezotas? ¿Fue Pablo demasiado rígido? ¿O Bernabé demasiado blando de insistir tanto en llevarse a su sobrino Juan Marcos para servir, que al final se separan y decide llevarse a Juan Marcos por una parte y Pablo cogió a Silas para irse por otra parte? Mira, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿Fue Pablo o fue Bernabé? ¿Qué opinas tú? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pero hay una cosa que está muy clara, y es que versículo 38 dice,
A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, ahí fue donde se marchó, y mira lo que añade aquí el Señor aquí, y no había ido con ellos a la obra. Entró en el equipo y desertó del equipo, los dejó en la estacada, como que se marchó del estadio y faltaba un jugador y estaban en desventaja. Había sido alguien que había desertado. Y Pablo dice, ¿cómo es que él se marchó desde Panfilia y no quiso venir a la obra? Esto no lo puedo permitir. El argumento de Pablo es el siguiente. La obra del Señor es algo tan serio, es algo tan importante. La obra del Señor es algo tan sagrado que no se puede permitir que haya personas que digan, ahora sí voy, ¡ay, mira qué problema! Ya lo dejo. La obra del Señor, de la cual Juan Marcos desertó, es algo grave, importante. Es algo del Señor, no es de quita y pon. Y por lo tanto el argumento de Pablo es, ese hombre joven no está preparado. Pablo no está diciendo que Juan Marcos no sea un buen cristiano. No está diciendo que Juan Marcos no sea alguien válido para el Señor. Veremos después cómo esto se resuelve. Pero está diciendo simplemente que Juan Marcos no da la talla para el equipo misionero que llevaban ellos y los peligros, las dificultades, los desafíos que tenían que afrontar para llevar la palabra del Señor en ese equipo misionero de Pablo. Entonces, ¿cuál es el argumento de Pablo? El argumento de Pablo es, la obra del Señor requiere hombres preparados, hombres valientes, hombres y mujeres dispuestos a darlo todo y no salir huyendo. Y ese muchacho ha demostrado que no tiene madera todavía para eso, por lo menos para este viaje. Uno podría decir, oye, mira, qué estricto es Pablo, ¿verdad? Porque, oye, Bernabé dijo, pero ya, eso lo ha superado ya. Mira, es que él pues tuvo este problema, pero él es válido para venir. Sin embargo, Pablo, ¿por qué piensa él eso de Juan Marcos? Porque Pablo quiere la excelencia en la obra del Señor. No quiere chapuzas en la obra del Señor. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de eso. Imagínate que tú eres el jefe de una obra y tienes empleados a tu servicio, en tu trabajo. Tú eres el responsable de los trabajadores y tienes que dar cuenta al jefe del trabajo que tienes que hacer. Y resulta que hay en el equipo tuyo un holgazán. Voy a beber agua. Voy a comprar tabaco. Y tú que eres el responsable de eso dices, ¿qué pasa aquí? El trabajo no sale. Este hombre tal. Es que estoy malo, me voy. Es que a mi suegra le duele el pie. Voy a ver cómo tiene el pie mi suegra. Y entonces, cuando llega el momento de que tú tienes que coger gente para hacer una nueva obra y te dice el jefe, oye, hay una obra ahí, búscate gente para trabajar ahí. Entonces tú, ¿qué vas a hacer? ¿Coger a ese? Y a lo mejor es un buen albañil, pero no está en disposición de trabajar así. Entonces tú dices, un momento, yo soy responsable ante el jefe. El jefe quiere excelencia, quiere trabajo bien hecho, en su tiempo, y esta persona no está preparado, así que voy a buscar a otro. Pero puede venir alguien de la cuadrilla que te diga, oye, pero es que ha cambiado, se ha arrepentido, es que ya tal, pero ya tiene superado ese problema, lo puedes escoger otra vez, entonces ya viene el conflicto. Pero Pablo está pensando en ¿qué? Pablo está pensando en que la obra del Señor es importante, es excelente y requiere de hombres que estén dispuestos a no fallar. Porque no era solamente que Juan Marcos dijera, bueno, es que se ha ido porque está cansado, tiene problemas, y el resto del equipo dice, que se ha ido Juan Marcos. ¿Cuándo se ha ido? Se ha ido el barco, he cogido el barco esta mañana. Vale, bueno, no pasa nada, bueno, estamos 12, estamos 13, porque se vaya Juan Marcos no ocurre nada, no pasa nada. No funciona así eso, la verdad del Señor. No es así.
El que Juan Marcos desertara trajo desánimo al equipo de Pablo. Trajo desánimo también al propio Bernabé, porque ve a su sobrino huir y no querer ir a la obra. Y entonces él se siente avergonzado. Y el equipo misionero dice, pero ¿por qué se ha ido Juan Marcos? Hombre, nos hace falta. Todas las manos hacen falta aquí para llevar la obra del Señor. Es para el Señor que estamos trabajando. Entonces el argumento de Pablo es el argumento de la obra del Señor es algo excelente y tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces no podemos confiar en personas que ahora vienen, ahora sí y ahora no, ahora sí y ahora no. Pero por otra parte tengo que ser también ahora un poco de defensor de Bernabé. La palabra de Dios está llena de casos de hombres que recibieron una segunda oportunidad. Mira, Jonás no hizo caso del Señor, huyó, no quería predicar, el pez se lo tragó y todo eso, pero después el Señor por segunda vez, cuando ya se arrepintió, Jonás, vete para Nínive otra vez y predica. Dios le dio otra oportunidad. Y a Elías le dio otra oportunidad. Y a tantos en el ministerio, y a David le dio otra oportunidad. Y a tantos en la obra del Señor, hombres que han caído y han fracasado, el Señor los ha levantado, les ha dado otra oportunidad para servir al Señor. A Saúl le dio otra oportunidad a pesar de que se equivocó. Y luego Saúl lo tiró todo por la borda. Pero aún hasta Saúl, Dios le dio otra oportunidad. Entonces Bernabé, que es un hombre piadoso, un hombre de consolación, un hombre de bendición y un hombre sin duda con un gran talento espiritual, dice, no, pero este muchacho aprendió, tenemos que darle otra oportunidad, con nosotros va a crecer, con nosotros se va a fortalecer, con nosotros va a superar sus miedos, con nosotros va a avanzar, entonces vamos a dejar que venga. Y ahí está la discusión, ¿ves? Entonces ya no sabes tú qué pensar. ¿Seremos consoladores y piadosos y misericordiosos dando segunda oportunidad a Juan Marcos, o seremos firmes y seremos pensando más en la excelencia como Pablo? ¿Qué haremos? Aquí no es tan fácil decidir, ¿eh? Cuando te pones a pensar en esto. Pero mira, la Biblia dice por qué hubo un desacuerdo. Hubo un desacuerdo entre ellos. Dos hombres de Dios tremendos, Bernabé y Pablo. Y su enfado fue tal que dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Y la palabra desacuerdo entre ellos quiere decir que se enfadaron. Que el fuego salió de ellos porque eran hombres celosos de Dios que estaban buscando el bien de la obra de Dios, los dos. No es que Bernabé dice, da igual que venga Juan Marcos, como si quiere venir el vecino de la esquina, da igual, pero si nosotros vamos predicando y así. No. Bernabé creía que era lo correcto, creía que era lo mejor llevar a Juan Marcos, que él podía ser de bendición y de ayuda, pero también Pablo tenía su argumento, esto no puede ser así. Y entonces hubo entre ellos un desacuerdo muy grande, de tal manera que al final se separan porque no se ponen de acuerdo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esta situación? Bueno, vamos a decir varias cosas. Sé que es un poco tarde, pero déjame decirlas porque creo que es importante. Lo primero de ello es que ni Pablo ni Bernabé se separaron por motivos personales. No, Pablo, estoy en contra de ti, eres un estricto y un exagerado. Bernabé, tú eres muy blando y dejas pasar a todo el mundo y así no se puede ir, hay que ser más. No fue un asunto personal. Tampoco fue un asunto de ir contra Juan Marcos, es un asunto de cómo llevar la obra del Señor mejor. Ese es el argumento. Cómo llevar la obra del Señor mejor. Y entonces ellos no se están separando por doctrina, porque están creyendo cada uno una cosa diferente del Evangelio, ni mucho menos. No se están separando porque quiere cada uno formar un chiringuito. Mira, Pablo, yo voy a fundar la iglesia de los bernabitas. Ese es el pecado que tantos... no me gusta esto, voy a alquilar un salón y voy a poner ya un cartel ahí. Iglesia de los francisquines. O los franciscanos. ¿No? La decisión que tomaron es, mira, vamos a hacer el viaje misionero. Pablo, tú vete por allí, yo me voy por allí, ya nos juntaremos. Porque el proyecto era el mismo.
No es que Bernabé se fue con Juan Marcos y su equipo para fundar iglesias distintas. Cogió y recorrió las demás iglesias que habían fundado los dos, pero separados, porque con Juan Marcos Pablo no estaba cómodo. Pablo no estaba bien. Entonces, lo entendemos esto. O sea, lo que ocurrió fue que Bernabé y su equipo fueron para un lado, pero para hacer el mismo trabajo, recorrer las iglesias, confirmar las iglesias, bendecir, tal. Pero Pablo y sus compañeros, ahora veremos a Silas también esto. Entonces dice, oye, el diablo ha conseguido en un conflicto aquí entre ellos separar a Nadal y a su compañero, ¿no? Ha conseguido tal. La historia no termina ahí. Ahora tenemos que Pablo dice, bueno, pues yo no me voy a llevar a Juan Marcos. ¿Quién va a ser el líder que me va a acompañar junto con otros en el equipo misionero para cumplir la obra que el Señor nos ha mandado? ¿Quién lo va a hacer? Silas. Es un hombre de Dios, Silas. Es un buen predicador, es un hombre del Señor. Entonces Pablo le dice a Silas, ¿te vienes, Silas? Y Silas dice, sí me voy. Y sabes una cosa, Silas brilló como un gran hombre de Dios. Ya lo creo. Dio la altura que tenía. Pablo y Silas, ellos dos apaleados en la cárcel, pasando de calamidades, pero Silas nunca desertó. Nunca. Pablo escogió a la persona más excelente. No sabemos cómo le fue a Bernabé y a Juan Marcos. Lo que sí sabemos es que no hubo ningún conflicto entre ellos. Te voy a decir por qué. Porque Pablo le escribe a Timoteo, oye, cuando vengas trae a Juan Marcos, porque Juan Marcos me es útil para la obra del Evangelio. Pero no para un equipo misionero, sino me es útil para que me ayude en la iglesia. Trátalo para acá. Y escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 4, dice, oye, va a ir también Juan Marcos, va a ir a visitaros, Colosenses. Cuando vaya Juan Marcos, recibidle en el Señor. Recibidle en el Señor, porque es un siervo del Señor. Y en la epístola de Filemón, os saludan los hermanos aquí y Juan Marcos, colaborador mío. ¿Lo ves? El asunto no es que Juan Marcos no valga, el asunto es que Juan Marcos no valía para ese momento. ¿Lo entendemos? Bien. Así que se ve que Juan Marcos nos enfadó, porque trabajó con Pablo. Ahora bien, voy a ir recogiendo todo esto, las semillas que voy dejando por ahí. Entonces Pablo escogió a Silas, pero fíjate el versículo 40, la diferencia. Bernabé fueron por una parte, pero Pablo, versículo 40, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Pablo y Bernabé se fueron por su cuenta, a lo mejor la iglesia los encomendó, no lo sé, no se dice nada, pero lo que sí está claro es que la elección de Pablo de coger a Silas fue confirmada por la iglesia, y la iglesia dijo, Pablo y Silas, vamos a imponer las manos sobre vosotros, que el Señor os bendiga, que la gracia del Señor os cubra, que podáis hacer la obra del Señor excelentemente, porque por la gracia de Dios es que podéis hacer todo. Es la gracia suficiente de Dios la que os va a dar las fuerzas. Es la gracia de Dios la que os va a sostener. Y vaya que se le van a necesitar cuando los metan en la cárcel, cuando los persigan y cuando les pase todas estas cosas. Pero la iglesia confirma la elección de Pablo a Silas y los envían a la obra del Señor. Y los encomiendan a esa gracia que les iba a sostener. ¿Y qué es la gracia del Señor? La gracia del Señor es esa fortaleza que Él nos da para superar cualquier cosa que nos sobreviene cuando nuestra mirada está puesta en servir al Señor. Si tu corazón y tu mente está en dar gloria al Señor en lo que tú haces, cuando te sobrevengan tentaciones, cuando te sobrevengan tropiezos, cuando te sobrevengan persecuciones, cuando te sobrevengan cualquier cosa, la gracia del Señor te levantará y hará que tú seas suficiente, aún aunque estés sufriendo. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor a Pablo? Pablo dijo, Señor, quítame el aguijón ya, por favor. 3 veces Pablo dice, Señor, el aguijón en mi carne, el mensajero de Satanás que me bofetea, ya estoy harto, quítalo para que yo te sirva más excelentemente.
Y el Señor le dijo: Pablo, sí, pero no. Te voy a dar que sí, te voy a decir que sí a la gracia, mi gracia va a ser suficiente, pero te voy a decir que no al aguijón, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. La gracia de Dios es el poder que Él nos da en nuestra debilidad, para superar todo lo que nos sobrevenga, si nuestra mirada está puesta en el Señor. Y por eso dice Pablo: bueno, pues me glorío en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, que eso es la gracia, el poder de Cristo sustentándonos y haciendo que superemos cualquier prueba, dificultad o cosa, porque nuestra mirada está puesta en el Señor y en su gloria, en servirle a Él, como dice aquí, en confirmar a las iglesias. Voy a concluir, tengo que decir 3 cosas. La primera de ellas es que las cosas, decisiones que tomamos, hermanos, tienen consecuencias. Yo siento decir esto, pero es así. Juan Marcos tomó una decisión muy mala: abandonar a sus hermanos y dejarlos en la estacada para volverse a Jerusalén. Y esa decisión de Juan Marcos produjo la separación de 2 hombres, tremendos hombres de Dios, que aunque el Señor lo va a reconducir y lo va a guiar todo para su gloria, pero trajo una discusión tan grande y un desacuerdo tan grande entre hombres que nunca habían discutido, que nunca habían tenido problemas de eso, porque eran hombres que miraban la gloria del Señor y servían al Señor de una manera tremenda. Pero hubo esa separación porque Juan Marcos tomó la decisión de desertar. Y mira, hay tantas personas en la iglesia: hermano, sí, cuente conmigo, yo voy a estar en la alabanza, yo voy a estar en el servicio, cuenta conmigo, yo voy a ir a evangelizar, cuenta conmigo para hacer esto, sí, pero al paso del tiempo, ¿dónde está este? ¿Dónde está? No, es que le duele el pie, es que, ¿dónde está? Y desertan. Toman decisiones que dañan a la iglesia. Toman decisiones que desaniman a la iglesia. Toman decisiones que hacen que la obra del Señor no progrese. Y por eso a Pablo no le gustaba que fuera Juan Marcos con ellos. Pero mira, la primera cosa es: tenemos que tomar decisiones para el Señor. ¿Por qué Juan Marcos se fue? No lo sé, pero hay una cosa muy clara: que los demás no se fueron, ¿verdad? Les hicieron de todo, pero permanecieron firmes. Silas con Pablo, uña y carne con él, y lo pasaron mal, y a veces bien, pero Silas dio la altura. Y mira, sabes una cosa: aunque el Señor restaure a Juan Marcos, aunque el Señor use a Juan Marcos, aunque el Señor bendiga a Juan Marcos, nunca recibirá la misma recompensa que Silas, porque Silas no falló. Y dime una cosa: cuando tú y yo lleguemos al cielo, nos dirá el Señor: ¿por qué me has fallado? Delante de todos los siervos de Dios, hombres y mujeres que dieron su vida y dan su vida por el Señor, si te dice Jesús: ¿por qué me fallaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste la obra? La segunda cosa que quiero compartiros es que si hay un desacuerdo, ese desacuerdo no debe impedir que la obra del Señor siga adelante. Esta es la segunda cosa. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo y Bernabé estaban pensando en la obra del Señor. No estaban pensando en sí mismos. No, yo tengo la razón. No, yo la tengo. No, yo la tengo. No estaban pensando en sí mismos. Estaban pensando en cómo, oye, hay que un trabajo que hacer. No nos ponemos de acuerdo, pero la obra del Señor hay que hacerla. Y Bernabé no dijo: pues ahora no voy, me quedo en mi casa. Ahora no, ahora voy a fundar yo un chirimbolo evangélico.
No. Bernabé dijo, bueno, pues yo creo que este es el camino correcto, lo voy a hacer para el Señor, voy a coger a Juan Marcos y me voy a predicar el Evangelio y a cumplir la misión del Señor. ¿Cuándo aprenderemos nosotros eso en el mundo evangélico? ¿Cuándo aprenderemos que no se trata de nosotros? Que no podemos dejar de hacer la obra del Señor, y cuando alguno se enfada, pues ya no voy a la iglesia, ya no ofrendo, porque me miraron mal y yo soy tan bueno. Pues no me gusta, no estoy de nada. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Pues en vez de decir me congrego en otro sitio, sirvo al Señor, alabo al Señor, me dedico a... No, espera. Yo hablo con Dios en mi casa. Ya, sí. Yo en la mesa camilla invito a 4 que están enfadados con la iglesia y los traigo a mi casa. Aquí sí. Pero Bernabé y Pablo se separaron, pero sus corazones seguían unidos en el Señor, en el Evangelio, sirviendo a Cristo. Y Pablo y Bernabé siguieron siendo compañeros y amigos, aunque no podían trabajar juntos en ese momento. Y la tercera y última cosa es que mira cómo el Señor reconduce todo para traer más gloria a su nombre. El diablo parece que había ganado. Ya los he separado. Ahora ya no van a ser tan eficaces. Ahora no van a hacerme tanto, no va a haber tanto poder, porque Bernabé y Pablo eran demasiado para mí. Eran demasiado máquinas en el Evangelio. Pero ahora ya la cosa es tal y entonces, ahora ya no. Pero dice el Señor así. No solamente Pablo y Bernabé van a seguir predicando el Evangelio y van a seguir siendo bendecidos, sino que además ahora coge el Espíritu donde dice, ahora yo voy a hacer que un hombre como Silas va a brillar como nunca en su vida en la obra del Señor. Es admirable lo que Dios hace, ¿no te parece? Usando incluso los errores, las tentaciones, las dificultades, el Señor saca gloria para su nombre y el bien de su iglesia y la salvación de las personas, aún en medio de todos los desastres que te puedas imaginar. Y estaba pensando en, por ejemplo, la obra del Señor aquí. Ya termino. Yo no conozco toda la historia. María Ángeles conoce mejor porque ha estado aquí todos muchos años, y quizá antes que ella también, pero ha habido muchas dificultades. Y hubo una iglesia que se abre, luego se cierra, gente que viene y luego se van, gente que cree una cosa, luego cambian. Y ha habido muchas dificultades. Pero cuando parecía que el enemigo se reía porque no iba a haber aquí nunca una iglesia, hay una. Vale, no es lo que queríamos, o sea, nosotros queremos más, pero hay una obra del Señor aquí. Desgraciadamente hay otros grupos por ahí que no están predicando el Evangelio verdadero, están predicando otras cosas. Eso es una desgracia. Pero aquí nosotros estamos en la palabra de Dios. No le engañamos a nadie, no le decimos Dios te va a hacer rico y no sé cuánto y paga para que Dios te pague. No hacemos eso. Pero nosotros tenemos el Evangelio de la gracia de Dios. Y en medio de todas las dificultades, el Señor ha sostenido siempre a su pueblo. Y mira, esto, no sé, yo se lo quiero dedicar aquí a las hermanas que son tan fieles aquí, los hermanos que sois fieles aquí. A veces parece que las cosas están mal, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y pudiera parecer un fracaso lo de Pablo y Bernabé, ¿no te parece? Lo lees y dices, oye, qué triste, ¿no? Pero el Señor lo recondujo para traer más gloria a su nombre. Y la iglesia encomendó a Pablo y a Silas, y ellos brillaron, los demás hermanos también sirvieron. Entonces, el final de la historia no lo tenéis ni tú ni yo. El final de la historia está en las manos del Señor. Y el final de la historia, ¿tú sabes cuál es? La gloria. Ese es el final de la historia. La gloria para Dios. El Evangelio predicado. Su propósito llevado a cabo. Y en todo el Señor
va a ser glorificado siempre, así que confiemos en Él. Vamos a orar para terminar.